Muy buenos días, bienvenidos a nuestro tiempo devocional Tu Palabra para encontrar el camino. Hoy es 23 de mayo del 2024 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia, con el primer libro de Crónicas, capítulos 25 al 27, y el Evangelio según San Juan, capítulo 8, versículos 37 al 59. Bueno, vamos a ir al libro de Crónicas. Em, Veníamos hablando en estos días que el acontecimiento de, de la falta que cometió David frente a al, a la- al censo que hizo del pueblo, pues generó como consecuencia un castigo del cual el Señor le dio la oportunidad a David que escogiera, un castigo que él decidió que prefería estar en las manos del Señor por cuanto el Señor es misericordioso y, y él sabría en su bondad pues, tener misericordia de su pueblo. Así que en este contexto, también el Señor, pues David ofrece al Señor holocaustos, unas ofrendas, y él decide en ese lugar donde el Señor le había escuchado, pues establecer allí el lugar de culto. Así que David centra su fuerza en toda esta tarea y los capítulos que vienen son muy interesantes porque vemos a un gran estadista, a un hombre, a un estratega militar eh, movido por una pasión, que sin duda alguna David no fue un hombre perfecto, pero fue un hombre que demostró amor hacia el Señor, ¿sí? Que demostró una prioridad hacia el Señor, un afecto especial hacia el Señor. Y así que reconociendo el favor que Dios había tenido con él, su misericordia, como dice él, que lo escogió por encima de la casa de Saúl, que lo eligió siendo tal vez el menos apto ante los ojos de los hombres, tanto así que Samuel, cuando lo vio, lo menospreció también. David fue reconociendo las bondades del Señor, tiene un afecto especial por el culto. Así que experimentando ya un poco de paz, de prosperidad, experimentando la bendición del Señor, decide darle entonces prioridad y orden al culto. Acordémonos que en el libro de Números, iniciando el libro de Números, em, yo les decía, no es que el censo fuera de por sí malo, ¿sí? De hecho, el libro de Números habla de censos, de, de contar a las personas, sino que todo dependía cuál era el propósito de las cosas, ¿sí? Por eso caminar en la fe es un camino complejo, porque no es simplemente lo que se hace o lo que se dice, sino las intenciones del corazón que hay detrás de cada palabra o de cada acción. Tenemos una ventaja o una situación difícil y es que el Señor no solo ve lo que hacemos y decimos, sino que Él está mirando siempre el corazón, ¿sí? ¿Dónde nacen esas palabras? ¿Dónde nacen esas acciones? Entonces, lo que nosotros pudiéramos decir que son buenas palabras o que son buenos hechos, pues todo depende de lo que esté en el corazón. Yo puedo decir cosas aparentemente muy buenas, pero que vienen de una intención no tan buena. Eso es lo que ve el Señor, ¿sí? Como yo puedo aparentemente hacer acciones muy buenas, pero no tienen una sana y buena intención, y eso es lo que está viendo el Señor. Así que en el libro de Números son censos que el Señor ha ordenado para pues, poder poner en tareas diferentes a las personas, a las tribus, porque este censo de números tiene que ver con las tribus, cómo iban a ir en el campamento, cómo iban a marchar, también cómo iban a salir a a la conquista. Estamos previos a la conquista de la tierra prometida y pues tenían que estar ordenados. Estos censos eran mandados para poder ordenar, ¿sí?
pero también se hizo un censo de todos los levitas, descendientes de Leví, para las funciones del tabernáculo. Acordémonos que antes de establecerse en la tierra prometida, el lugar de culto llamado el tabernáculo era un lugar móvil, ¿sí? Era una tienda que se desarmaba y tenía pues unas necesidades. Entonces en números les delega que unos debían llevar, por poner un ejemplo, las cortinas, las varas, otros debían llevar los elementos como la mesa, la menorá, los altares, y cada familia tenía unas funciones de cuidado, de mantenimiento. Esto es espectacular porque tenían que hacerle mantenimiento, cuidados, transporte, organización, funcionamiento y en números. Entonces los censos, digámoslo así, el inventario era para saber qué función tenía cada uno. Es impresionante la Biblia. La Biblia, sin ser el libro más perfecto, humanamente visto, para nosotros es lo máximo. Tiene elementos que nos pueden enseñar en todas las tareas de nuestra vida, ¿sí? Tiene elementos para las labores, para el estudio, para la vida familiar. No solo es para la vida espiritual, es para la integridad de la propia vida. Así que tenemos aquí entonces en el libro de números que se organizan para mantener, para cuidar, para que funcione el tabernáculo y también pues para saber cómo podían salir a la conquista. Eh, pero en la época de David ya se va a establecer no un santuario móvil, de hecho había un tabernáculo que David había levantado en Jerusalén, ese ya no se desarmaba y se armaba, ya estaba establecido, y David pues tuvo el sentir de edificar un templo. Entonces pasábamos de de un santuario móvil íbamos a pasar a un santuario fijo, ¿sí? Con otras características, otros materiales de construcción, pues ya iba a estar asentado en un solo lugar, iba a tener unas dimensiones diferentes. El pueblo había crecido, habían pasado aproximadamente unos, no sé, 500 años, 400 años después de salir de Egipto. El pueblo estaba establecido, había crecido y las demandas eran diferentes. O sea, lo que se había establecido en el libro de números ya no era vigente para la época de David, ¿sí? Eso me llama mucho la atención. O sea, las circunstancias cambian, los modos cambian, las necesidades cambian y pues ante las diferentes o más bien nuevas demandas que tiene la vida, pues había que ajustarse también a esas demandas sin perder lo esencial y los principios. Así que David retoma seguramente esas eh, órdenes, esa forma que había estado establecido en números, el culto. Es David dándole prioridad al culto, ya de nuevo, ya había habido paz, había logrado la conquista, había visto la misericordia de Dios en medio de sus faltas, había visto la misericordia de Dios en medio de esos desafíos tan grandes, dificultades que había tenido, y decide enfocarse y concentrarse en todo lo que tiene que ver el culto. Él entiende, discierne que son tiempos diferentes, que son circunstancias diferentes y que la esencia es la misma, pero ahora tiene por delante proyectar el culto dentro del templo. Sería muy interesante a los que les gusta estudiar la Biblia que comparen, por ejemplo, Números capítulo 4 sobre todo, Números capítulo 4, bueno, el capítulo 3 también, y el primer libro de Crónicas desde el capítulo 23, para que los comparen y miren las funciones que empieza a hacer. Entonces, acordémonos que Leví es uno de los hijos de Jacob. Jacob tuvo 13 hijos. De los 13 hijos hubo una mujer llamada Dina y en cabeza de estos 12 varones, porque las familias eran establecidas por los padres, era una época sobre todo patriarcal, también patriarcal porque los hermanos también tenían una autoridad,
Y de estos 12 varones se establecerían las 12 tribus. Pero acordémonos que en la tribu de Leví es sacada, no va a heredar tierra porque va a ser la que cumple el sacerdocio. Y a la tribu de José le van a dar doble porción. Entonces salen José y Leví de la lista de los hijos de Jacob y van a entrar los hijos de José, que son Manasés y Benjamín, ¿sí? Así que Leví no va a heredar la tierra, los hijos de Leví van a ser apartados, todas las demás tribus van a tener una porción de tierra y cada uno la va a conquistar. No, los hijos de Leví no iban a heredar, simplemente como les dijo el Señor, él sería su heredad y ellos iban a estar encargados exclusivamente de las labores del santuario, de las labores del culto. Son apartados entonces, Leví tiene tres hijos que son Gersón, perdón, porque se acentúa al final, Gersón, Coat y Merari. Esos son los tres hijos de Leví, Leví hijo de José. Y de estos hijos, de estos tres hijos de Leví, de este llamado Gersón, va a venir Moisés y Aarón, ¿sí? Moisés y Aarón son hijos de Gersón o descendientes de Gersón. Y de Aarón, para diferenciarlos, de Aarón, hermano de Moisés, van a descender los sumos sacerdotes, ¿sí? Los sumos sacerdotes. O sea que, y de Gersón, pues los sacerdotes, los demás iban a ser levitas y había que distinguir porque habían sumos sacerdotes, que solo había uno, había sacerdotes y había levitas. Entonces, el sumo sacerdote era como el jefe del clero, los sacerdotes seguían en rango de autoridad y de funciones, y los levitas eran, digámoslo así, como, podríamos decir, como los diáconos, como los servidores en el ministerio. El sumo sacerdote tenía la máxima responsabilidad de entrar al lugar santísimo. Los sacerdotes podían entrar al lugar santo y los levitas estaban en todo el atrio y en las funciones externas del tabernáculo. Así que con esta estructura, David empieza a hacer un censo. Entonces uno se pregunta, bueno, si hubo un castigo por otro censo, aquí David está haciendo otro censo. De nuevo, ¿cuál era la intención? ¿Cuál era el propósito? David en su momento quiso censar al pueblo y eso lo pudo discernir Joab cuando le dijo, no hagas eso, no hagas eso, no hay necesidad de censo, porque seguramente engañado quiso saber qué tan poderoso era, qué tan grande era su reino y pues cometió un pecado. En este caso el censo no es para gloria de David, no es para vanagloria de David, sino que lo está haciendo para darle orden al, al culto. Son motivaciones diferentes. Yo puedo hacer un inventario, un conteo para vanagloriarme, para decir qué tan poderoso soy, qué tan grande soy, o puedo hacer un inventario, un conteo para darle orden a las cosas. ¿Sí? Son intenciones diferentes. Así que, entonces, en estos capítulos, en el capítulo 23, David los cuenta, les da orden y establece unas tareas. Pero quiero resaltar algunos detalles muy interesantes en esto. Eh, dice, eh, en números, habían dado una edad de servicio. De 30 a 50 años era la edad de servicio, ¿sí? O sea que, según esto, en nuestros términos de hoy, sería que a los 50 se pensionaban los levitas. David va a tener en cuenta no solo desde los 30 hacia arriba, sino incluso desde los 20. Los hombres que iban a la guerra eran tomados a partir de los 20 años, ¿sí? David seguramente era más demandante la función en el tabernáculo, empezó a contar también desde los 20 años para arriba. Esto es algo diferente. Dice el versículo
capítulo 23, 26, va a retomar algunos versículos atrás para que lo entiendan. Dice, también los levitas no tendrán que llevar más el tabernáculo y los utensilios del ministerio. Así que, conforme a las postreras palabras de David, se hizo la cuenta de los hijos de Leví de 20 años arriba. Versículo 30 y 31. ¿Para qué los contó? ¿Para qué los organizó? Dice, para asistir cada mañana, todos los días, a dar gracias y tributar alabanzas al Señor y asimismo por la tarde, y para ofrecer todos los holocaustos al Señor, los días de reposo, las lunas nuevas, fiestas solemnes, según su número y de acuerdo con su rito, continuamente delante del Señor. Y para que tuviesen la guarda del tabernáculo de reunión y la guarda del santuario, bajo las órdenes de los hijos de Aarón, sus hermanos en el ministerio de la casa del Señor. Vemos entonces cuál era el propósito de todo esto. Si ven que son intenciones, un inventario, un censo hecho tiempo atrás por David, se vanagloriaba. Aquí está haciendo un censo para estar al frente de la obra, del santuario, del culto, de la adoración, de la alabanza al Señor. Este era el propósito. Bueno, aquí aparece entonces, capítulo 24, dice que también los hijos de Aarón fueron distribuidos en grupos. Los hijos de Aarón eran Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. Acordémonos que Aarón es descendiente de uno de los hijos de Leví llamado Gersón, y en cabeza de Aarón estaría el sacerdocio. Y Aarón dice que tuvo 4 hijos, Nadab, Abiú, Eleazar y Tamar. No sé si recuerdan que 2 hijos de Aarón murieron, Nadab y Abiú, porque estos murieron cuando ofrecieron un holocausto, una ofrenda que el Señor no les pidió. Además, según el texto, parece que ellos ya estaban embriagados, entraron al santuario, ofendieron al Señor y murieron. Y solo quedaron 2 hijos de Leví, que fueron Sadoc y Eleazar. Sadoc va a ser quien va a ser como el padre de un gran linaje sacerdotal que se van a conocer en épocas del Señor Jesús como los saduceos. Mire, desde aquí viene el nombre saduceo. ¿Quiénes son los saduceos? Los descendientes del sumo sacerdote Sadoc. ¿Y Sadoc quién era? Hijo de Aarón, ¿sí? Los saduceos, pues que van a ser una corriente religiosa muy fuerte en la época del Señor Jesús, eran, digamos, los que por linaje tenían el derecho del sacerdocio. Entonces, en cabeza de Sadoc y de Eleazar, David eh, organiza 24 órdenes sacerdotales. El año tiene 48 semanas, ¿sí? El año tiene 48 semanas, nuestro año y el año del calendario hebreo. Quiere decir que cada hijo de Sadoc, perdón, sí, de Sadoc y cada hijo de Eleazar iban a tener el encargo del santuario 2 veces en el año. ¿Y cuánto duraba cada servicio? Una semana. Y le dan a los hijos de Sadoc 8 órdenes, o sea, tienen el encargo de 16 semanas, porque acuerde que cada orden tiene 2 semanas en el año, y a los hijos de Eleazar le van a dar 32 órdenes, ¿sí? Porque son 16 y son 2 veces al año. Esto pareciera que no tiene sentido, pero aquí hay un detalle muy importante. Entonces toman 8 hijos de Sadoc, 16 hijos de Eleazar y empiezan a decir, David, la primera semana va a servir fulano, la segunda semana fulano. Cuando se cumplen las 24 órdenes o 24 semanas, vuelven a empezar otra vez en el mismo orden. Es aquí como se puede estimar, desde aquí se puede estimar la fecha del nacimiento del Señor Jesús. ¿Por qué? Si ustedes miran el versículo 10 del capítulo 24, habla que a Abías, uno de los hijos o sea, uno de los nietos de Aarón, le corresponde la octava orden. ¿Quién era sacerdote de la octava orden de Abías según el Nuevo Testamento? Zacarías, el papá de Juan. Entonces, se puede saber la fecha
en que Zacarías estuvo en el templo, cumpliendo el orden sacerdotal de servir en el templo, y fue cuando pues el Señor le dijo, y ocurre pues el milagro del nacimiento o de la concepción de Juan, y luego nos dice que María queda embarazada a los 6 meses, entonces se puede concluir la fecha de nacimiento tanto de Juan y la fecha de nacimiento tanto del Señor. Por eso es que se sabe que la fecha de nacimiento del Señor tuvo que haber sido en primavera, entre abril, mayo, o en otoño entre septiembre y octubre. Muchos estudiosos se inclinan más por la fecha de septiembre-octubre, que es la fecha del nacimiento del Señor Jesús, no diciembre, ¿sí? No diciembre, sino septiembre-octubre o abril-mayo, que es la primavera o en el otoño. Entonces miren todo esto que pasa siglos atrás. Va a tener un sentido en el Nuevo Testamento. En el Nuevo Testamento estaba funcionando el orden establecido por David, ya no el orden establecido en números por Moisés, sino el orden establecido por David en el templo. Otros detalles que son muy interesantes en esta organización. Eh, Hay algo que se llama relevo generacional, ¿sí? Relevo generacional. Yo creo que aquí hay los que son emprendedores y tienen proyectos. Este es un excelente ejemplo de cómo darle orden a un proyecto, cómo darle orden a un emprendimiento, cómo identificar a los colaboradores, cómo ponerle funciones. Es extraordinario. Tiene unos detalles extraordinarios. Entre ellos, lo que es el relevo generacional. Porque ¿qué pasa muchas veces en emprendimientos, en proyectos familiares? Que no hay quien continúe esa labor, ¿sí? Hemos visto muchos casos tristes de grandes empresas, proyectos de muchos años, que cuando parten sus pioneros, ese relevo generacional falla y lleva a la quiebra del proyecto. Y proyectos muy buenos, es que eran proyectos muy buenos. Pero David, de alguna manera, para cuidar ese relevo generacional, para perpetuar la función del culto, establece dentro de este proceso cosas como, dice en el capítulo 25, versículo 8, dice, bueno, primero, cuando está distribuyendo los cantores y los músicos, habla de hombres idóneos y clave. Uno tiene que tratar de poner personas que sean, bueno, Pablo ya le agrega algo más, fieles e idóneos, o sea, que sean fieles al Señor, pero que también se capaciten. Pienso yo que primero es la fidelidad, luego la idoneidad. Para mí, creo, y igual Pablo lo establece, fieles e idóneos. Una persona debe ser primero fiel y luego idónea. De hecho, la fidelidad lo lleva a uno a capacitarse y a estar mejor preparado. Y es mejor en todo proceso, proyecto, tener personas fieles. Pero debe haber capacitación, debe haber capacidades, debe haber habilidades. Entonces dice, hombres idóneos para la obra de su ministerio, versículo 21 del 25. Pero luego, pues menciona los instrumentos y también 24 órdenes, lo mismo que con los sacerdotes y levitas. Y dice el versículo 8, y echaron suertes para servir por turnos, entrando el pequeño con el grande, lo mismo el maestro que el discípulo, ¿sí? Ah, bueno, esto lo hace con los cantores, pero también lo hace con los sacerdotes. En el capítulo 24:31 dice, estos también echaron suertes como sus hermanos, los hijos de Aarón, delante de David y de Sadoc y de Ahimelech y de los jefes de las casas paternas, de los sacerdotes y levitas, y oído, el principal de los padres igualmente con el menor de sus hermanos. Y con los cantores dice que entraron tanto el pequeño con el grande, el maestro con el discípulo. ¿Qué está haciendo acá? Relevo generacional. ¿Sí? O sea, los expertos, los mayores, los que ya están cumpliendo una función, la cumplen acompañados de los menores para enseñar. Una de las mejores maneras de enseñar es el ejemplo, ¿sí?
una mejor manera de instruir a los hijos es hacer las cosas con los hijos, ¿sí? No hacerlas solos y decirles qué hacer, sino venga, haga conmigo. Eso fue lo que instruyó incluso David. David no solo estaba garantizando el culto en su tiempo, sino que estaba tratando de perpetuar el culto. Y esto es tan efectivo, tan efectivo. Estamos hablando de casi 1000 años después, 900 años después. Esa es la evidencia. Casi 900 años después, a pesar de que el templo fue destruido, lo que David estableció como el orden del culto era vigente con todas las circunstancias a favor o en contra, era vigente en la época del Señor Jesús. O sea, lo que David establece permaneció, se perpetuó, por lo menos hasta que se destruyó el segundo templo en el año 70 después de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿qué vemos en David? Primero, cuando entendió a qué le debía dar orden, lo hizo con toda diligencia, lo hizo de manera muy estratégica, muy inteligente, perpetuando una labor para la gloria del Señor. Dios es un Dios de orden. Dios bendice el orden. La luz del Espíritu trae la evidencia de las cosas para que nuestra vida esté en orden. El Señor no se mueve en el caos. El Señor viene al caos para traer luz, para traer orden, para quitar y desechar lo que no tiene sentido. Tenemos que esforzarnos en empezar el orden de nuestra vida desde el espíritu y estén seguros que desde el espíritu la parte psicológica y física se ha y se tiene que ir ordenando. Porque donde está el caos es porque falta luz, ¿sí? Y la falta de luz, pues ya sabemos que es falta del Señor, porque el Señor es luz, luz. Pídale al Señor luz, sabiduría, inteligencia, y que usted pueda poner las cosas en su lugar, llamarlas por su nombre, y el Señor, eso está desde Génesis 1, llena, bendice y hace productivas las cosas que se ponen en orden. ¿Sí? Ahora, ¿cada cuánto hay que ordenar? Siempre. Estamos llamados a vivir ordenando. Todos los días hay que ordenar. Si usted se deja coger la vida, el tiempo, en el desperdicio del tiempo, en no administrar los recursos, en no tener planes claros, en la vida se le pasa. Y cuando usted menos piensa, han pasado 2, 3, 5, 10, 15, 20 años y usted no hizo nada por no tener orden en su mente y en su corazón. Ordene primero su espíritu, ordene primero su mente. Usted no puede, dice que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. Si usted un día piensa una cosa, otro día piensa otra cosa, un día siente una cosa, otro día siente otra cosa, no va a llegar a ninguna parte. Dele orden primero a su espíritu y a su mente. Enfoque su mente, enfoque sus pensamientos. Eso hizo David. David dijo, voy a hacer un templo, uno. Ah, no, que yo no lo puedo hacer porque soy un hombre de guerra. Listo, pero como este es mi sentir, entonces voy a establecer todo lo necesario para ese templo. Si David no se sienta, no planea, no calcula, no ora, porque aquí vemos un hombre completamente conectado con el Espíritu del Señor. Y miren hasta dónde le dio. Tanto que el cronista, quien escribe pues este libro, le da para detallar de manera muy especial toda la obra de David. Oremos. Este es un ejemplo maravilloso que nos da la Escritura sobre el poder poner las cosas en su lugar y ver sin duda alguna la bendición del Señor. Yo te pido, Padre, que me des la luz de tu Espíritu, Señor, en este día y que yo pueda eh, poder poner las cosas en su lugar y nombrarlas por su lugar. Dice la Biblia, en la casa del pobre hay mucho pan, pero se pierde por falta de juicio, o sea, falta de razón, falta de pensar, falta de analizar, falta de poner en orden. Señor, tal vez tenemos que pedirte perdón porque muchas veces somos nosotros los que perdemos oportunidades, desechamos oportunidades. ¿Cuántas cosas buenas se nos han perdido en las manos por falta de juicio? Cosas que se nos han dañado, negocios que se han perdido, oportunidades perdidas por falta de atención, por falta de orden, por falta de priorizar. ¿Cuántos talentos, habilidades y tiempo se nos ha perdido, Señor, por divagar en varios pensamientos?
como dice Santiago, cuando hay doble ánimo, o sea, cuando un día estoy animado, el otro día estoy desanimado, hay inconstancia en todos los caminos. Y el que no emprende enfocado, Señor, no va a llegar a ninguna parte. Eso nos muestra incluso la Biblia con la vida de David y Moisés en su momento, diagnosticando, haciendo un inventario y poniendo cada cosa en su lugar. Dame luz y sabiduría, yo te pido, por favor. Yo necesito ordenar mi vida. Yo necesito ordenar mi vida empezando por darle prioridad a mi vida espiritual. Una de las cosas, Señor, más lamentables es que la gente sabe que te necesita, pero prefiere invertir todo su tiempo en el trabajo, en el estudio y dice no tener tiempo para buscar. Eso es lo primero. El tiempo hay, Señor. Tengo que esforzarme, debo dejar de desperdiciar tanto. Yo te pido, Señor, que me ayudes a priorizar, a poner las cosas en su lugar, empezando por mi vida espiritual. Y te pido luz en mi mente para poner en orden mis pensamientos, mis ideas. Eso me va a librar también de engaño y voces mentirosas, Señor, que me confunden. Pero también, Señor, ayúdame a poner en orden mi tiempo, mis labores, las cosas de mi casa, de mi trabajo, de mi estudio. Yo te pido, por favor, que mi vida se ajuste cada día, Señor, a tu verdad, a lo que tú has establecido. Gracias, amado, por escuchar nuestra oración. En el nombre de Jesús. Amén.